casa. Gracias, Señor, por siempre exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos formas en lo más secular, en lo más natural. Tú aprovechas el día a día, la cotidianidad, el empleo, el oficio y el trabajo, para como buen escultor, para como buen herrero, forjar al detalle cada aspecto de nuestra alma, Señor, para que se parezca más a ti, para que te amemos profundamente, para que te sirvamos de corazón, Señor, para que seamos una pieza que dé testimonio de la obra de tu poder redentor, Señor. Padre, ayuda hoy a todos aquellos que están en la posición de exponer tu palabra, Señor, para que sean fieles, para que sean responsables, para que sean apasionados, Señor, en entregar, Señor, tu palabra y darle a tu pueblo, Señor, hambre y sed por tu palabra. Abre sus oídos espirituales, Señor, que a través de tu Espíritu Santo te puedas ministrar, puedas edificar, puedas redarguir a tu pueblo, Señor, puedas santificar a tu pueblo a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y vamos a continuar con este mensaje de forjados, mas no improvisados. Yo no esperaba extenderlo, pero definitivamente que cuando uno profundiza en las Escrituras y uno empieza a ver cosas y el Espíritu Santo te empieza a mirar, te empieza a señalar, es difícil no escarbar, no dar hasta sacar. Y vamos a ver la vida ahora. La semana pasada vimos la de José, pero de una manera mucho más detallada, mucho más específica, en profundidad, sobre cómo Dios trabajó, qué trabajó Dios en la vida de José, para que definitivamente nos diéramos cuenta que en el día a día, en lo secular, en lo natural, Dios fue forjando el propósito, lo fue preparando en el carácter espiritual, para que pudiese llegar a cumplir con el plan de Dios en su vida. Y vamos a ver también en la vida de alguien que es muy conocida, inclusive hace poco mi esposa, sorprendentemente terminó de ver una historia que pasaron acá en la televisión nacional de la vida de este personaje que vamos a mirar, que es ampliamente conocido. Usted ha escuchado a lo mejor muchas prédicas sobre él, inclusive hasta es capaz que hasta se sabe los capítulos de la historia. Y vamos a hablar de Moisés, ¿no? Pero vamos a ir, como lo hicimos con José también, mirando al detalle y con profundidad, de una forma, una perspectiva nueva, su vida. Así que vámonos a Éxodo. Ya usted sabe que Moisés es Éxodo. Ya usted sabe el contexto. Los israelitas en Egipto mandan a matar a los infantes. El nacimiento de Moisés puesto en un río. La hija del faraón lo adopta como parte de la familia real. Esto no es casualidad, porque Dios permite esto ¿para qué? Para formarlo intelectualmente. Lectura, escritura, política, estrategia, leyes, diplomacia, todo esto era necesario. En su momento él creía que era porque iba a representar al imperio egipcio, que de alguna manera iba a formar parte del gobierno político y militar de la época, y que por lo tanto necesitaba apoyarse con funcionarios de ese mismo nivel y tener conocimiento amplio de todas estas cosas. Tenían una comprensión del sistema de poder de Egipto, de saber cómo piensa Egipto, su burocracia, su arrogancia, su política. Que Dios permitió aquí también que él aprendiese identidad, o que él sufriese, mejor dicho, en este punto a nivel personal. Él tuvo una identidad dividida, porque recuerden que si bien es cierto, él fue formado culturalmente por Egipto, él ya una vez que crece descubre que él viene de los hebreos, que tiene sangre hebrea. Así que Dios permite que estas dos cosas choquen dentro de Moisés, que esta tensión que crece dentro de él, Dios lo iba a usar más adelante. Este conflicto interno en Moisés, Dios lo permitió para usarlo más adelante. Entonces, si bien es cierto que aprendió todas estas cosas, estaba capacitado profesionalmente hablando, estaba
adquiriendo habilidades intelectuales, sociales, políticas, etc., si bien es cierto, recibió una preparación, tenía preparación, pero no tenía carácter espiritual. No tenía carácter. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, ya cuando él descubre que es de sangre hebrea, empieza a simpatizar más con el pueblo hebreo, se da cuenta que no está bien, entonces mucho más la injusticia, empieza a escuchar más las quejas, los dolores, los sufrimientos, y hace algo que ya usted y yo sabemos. En el capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés se lo va a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. ¿Tenía preparación? Sí, pero no tenía carácter. Aquí vemos cómo él mató impulsivamente al egipcio. Él no tenía por qué asesinar, ni mucho menos. ¿Pudo haber actuado de otra manera? Sí, pero actuó de forma impulsiva, de forma irada, de forma indignada. Se dejó llevar por lo que sentía en ese momento. Entonces, no sabía esperar, no sabía escuchar, no sabía obedecer. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Que Moisés tenía talento, pero sin el fruto, esto se convierte en un peligro. Y eso es lo que vemos hoy día muchas veces en nuestra iglesia. Eso es lo que empezamos a nosotros a descubrir primero. Wow, me estoy dando cuenta que ahora tengo esta habilidad, ahora yo puedo hacer esto, se me hace fácil, Dios me está dando esto. Y empezamos a brillar y empezamos a permitir que el brillo enceguezca nuestro carácter. Y creemos que porque tenemos talento ya estamos capacitados para cumplir con el propósito, para ejercer liderazgo, para tal cosa. No. Tenemos que ser procesados, tenemos que dar fruto, tenemos que madurar en el carácter. Porque talento sin fruto es peligro. Talento sin fruto no es bendición. Talento sin fruto no edifica. Y es exactamente lo que había pasado con la vida de Moisés. Había talento, había preparación, por supuesto, ya lo vamos a mirar. Todo lo que aprendió, todo el conocimiento adquirido, todos los talentos que poseía. Pero era un hombre lleno de ego, que no sabía escuchar, no sabía entender, impulsivo, y no fue de bendición realmente. ¿Cuál fue el resultado de estos talentos sin fruto? Muerte. Ahora, ¿qué ocurre? Usted sabe muy bien lo que ocurrió después de esto. Él huye. Él se convierte en un fugitivo. Él se convierte en un exiliado. Básicamente, por causa del propósito de Dios con su vida, a él, el faraón egipcio no lo manda a perseguir para apresarlo y ejecutarlo, porque eso era básicamente las penas en la época. Y más prácticamente una alta traición como esta, porque prácticamente tú formas parte de la casa real de Egipto, y no es posible que tú asesines a un soldado que te sirve a ti, que sirve a tu país, y de la forma en la que lo hizo. O sea, básicamente todo esto lo puedes encauzar como un traidor. Pero sabemos por qué Dios permite que quede exiliado en Madián. Se lo vemos acá en Éxodo 2, del 15 al 22. Entonces, lo voy a leer desde el 14. Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Fíjese, intentó el faraón porque eso es traición. Cuando llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Y ahí usted se entera, ¿no?, que las mujeres le dan agua, llega a la casa de Yetro y empieza este proceso, esta nueva etapa en su vida totalmente distinta a la que él tenía en Egipto. Y aquí ocurre algo muy interesante, que quiero que vayamos un momento a Génesis 46, versículo 34. Fíjese lo que dice acá, en el versículo 34. Versículo 33, después dijo: cuando el faraón nos llame y les pregunta a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros sus siervos hemos criado ganado toda nuestra vida y
yo no sé si usted se lo llegó a preguntar, ¿por qué en la nueva vida o en esta nueva etapa de la vida de Moisés, él se convierte en pastor de ovejas? Habiendo otros oficios en la época, porque esa no era el único oficio de la época. Yo siempre he entendido que todo tiene una explicación que nos bendice, que nos edifica cuando hacemos las preguntas correctas, cuando buscamos al Señor, cuando esperamos que Él nos ilumine el entendimiento, somos bendecidos. Y es que precisamente, ya como lo acabamos de leer acá en las Escrituras, los pastores, los que cultivaban, los que criaban ganado, eran menospreciados por los egipcios, a pesar de que en la época era necesario la crianza de animales porque ellos consumían muchos de esos animales, otros no, porque sabemos la parte idolátrica de egipcio, muchos de estos animales eran considerados dioses paganos por ellos, ¿no? Pero es interesante que aquí dice que eran menospreciados o despreciados por los egipcios, y es que precisamente el hecho de que él haya tenido que convertirse en pastor de ovejas, él necesitaba aprender a cuidar rebaños, a sobrevivir en el desierto, proteger, buscar agua, guiar y alimentar, construir familia. Por ejemplo, también aprender a ser esposo y padre. Todas estas cosas él aprendió en relación directa con el nuevo oficio que le tocó aprender. Y algo muy interesante, y es que Dios estaba entrenándolo. Si usted se pone a ver con esto que yo acabo de mencionar, él todo esto lo tuvo que aplicar una vez que sale de Egipto, al desierto con el pueblo. Y Dios estaba formando su liderazgo, llevándolo a pastorear ovejas viejas, antes de pastorear un pueblo infantil, porque era un pueblo inmaduro espiritualmente del carácter, infantil. A veces salían con unas cosas que, Dios mío, de verdad parece, lo que le faltaba era que se le escuchara el pañal cuando caminaba, de lo infantil, que las actitudes tan malcriadas que muchas veces tomaba el pueblo de Israel. ¿Y qué necesitaba Moisés para ese punto? Dios estaba formando la paciencia. Porque cuando se pastorea, se enseña el ritmo, a escuchar y a esperar. Él tenía que escuchar el bramido de las ovejas. Él tenía que aprender a reconocer el sonido natural del caminar de la oveja de otros animales feroces, por ejemplo, de los depredadores. Aprender a escuchar quizás por qué la oveja se está quejando, por qué le duele. Algo que Moisés no tenía. Humildad. Dios tenía que quebrantar el ego de Moisés, de ser parte de la familia real de lo que era la nación más poderosa de la época, a ser ahora un pastor de ovejas que en oficio y en posición y en rango social era menospreciado y estaba totalmente por debajo. Dios estaba quebrantando. Mire, aquí yo le voy a decir una cosa. Bueno, había, no he dicho tiempo pasado, porque ya no lo veo así. Yo antes, en mi ego, yo veía dos oficios. Yo menospreciaba dos tipos de oficios, que era el ser taxista y el ser vigilante de seguridad. Y cuando Dios empezó a bregar con mi ego para quebrantar ese orgullo, Dios usó precisamente esos dos puntos, esos dos oficios en mi vida. Por situaciones laborales y económicas, yo tuve que trabajar como vigilante y luego tuve que trabajar como taxista. En realidad fue al revés, primero fue taxista y después vigilante de seguridad. Si bien es cierto, por temas de necesidad en un punto de mi vida yo tuve que hacerlo, realmente ahora entiendo que Dios estaba usando lo que yo mismo consideraba, lo menospreciaba. Dios lo usó para quebrar mi ego. Fíjese, Dios usó el oficio de pastor de ovejas
para quebrar el ego del príncipe de Egipto, como lo ponen en la película de Disney, El Príncipe de Egipto, para quebrar ese título de príncipe de Egipto y convertirlo en el líder de Israel, o en el líder del Éxodo, que esa era la posición que Dios quería. Dios tuvo que quebrarlo, tuvo que destruirlo, con todo lo que eso implicaba. Tuvo que, la humildad pasó del palacio al polvo del desierto, pasó de rodearse de la alta corte del rey a rodearse con animales mansos, pero que necesitaban trabajo, como la oveja. Tuvo que aprender a cuidar y no a dominar algo que era propiamente de la política de Estado, de la cultura y de la familia real. Se supone que por ser la familia real ellos dominaban el imperio, dominaban el país, dominaban a los esclavos, dominaban la política exterior de la época. Y eso era parte de la cultura, parte de la enseñanza, parte del molde en donde Moisés había crecido y había aprendido. Y Dios lo sacó de allí porque Dios no quería que él dominara a su pueblo, sino que cuidara a su pueblo. En ese tiempo, él aprendió, porque recuerda que él pasó hasta buenos años, unas cuantas décadas en el desierto, como pastor de ovejas. Él aprendió a conocer cada valle, cada ruta, cada lugar de agua, cómo se movía la temperatura, el viento, cómo tenía que manejar el terreno. Y toda esta información le sirvió cuando estuvo otra vez en el desierto junto con el pueblo. No crea usted que esto él no lo usó. Pero fíjese ahora la diferencia, que si bien es cierto, aquí él aprendió, él adquirió un conocimiento nuevo. Y esa es una de las cosas que he entendido ahora, que cualquier tipo de conocimiento nuevo que tú aprendes en algún punto más adelante va a servir para que tú cumplas el propósito de Dios, de alguna forma u otra. Porque si bien es cierto, él volvió al desierto, pero él volvió con un pueblo. Este pueblo también tenía animales que no sabían cómo quizás los iban a criar en medio del desierto. O no lo tenían claro. Y ese conocimiento a Moisés le sirvió. Pero aquí Dios estaba precisamente destruyendo el ego de Moisés. Ahora viene Éxodo 3. El famoso pasaje que a todos nos impacta, que muchos hasta quizás saben de memoria, y a Dios le ha escuchado muchísimos mensajes, igual que yo, sobre este pasaje, Moisés y la zarza ardiente. En este punto ya él ha madurado, él ha avanzado bastante y está prácticamente, según Dios, a punto de salir del horno, de la forja. Ya está casi listo, es como yo lo quiero. Y viene el momento de la zarza. Fíjese que la activación en el llamado no arrancó hasta que Dios no procesó, no maduró el fruto, el carácter de Moisés lo suficiente como para que le diga: ahora de aquí en adelante te voy a activar en el llamamiento, te voy a activar en el propósito. Después de pasar más de 40 años y medio de ovejas en medio del desierto. Por eso algo que yo he entendido es a no menospreciar los lugares por donde Dios me pasa. No me tienen que agradar, no me tienen que gustar, no tienen por qué generarme pasión. Con tal de que usted y yo estemos conscientes de lo que Dios está haciendo en cada etapa, es suficiente. Es suficiente. Ya usted sabe lo que ocurrió en la zarza. Quítate el calzado de los pies, la zarza no se quema, acércate, yo soy el Dios Todopoderoso, todo lo que usted sabe. ¿Y cuál fue el primer impacto? Que Moisés recibe un llamado tan gigantesco, tuvo una impresión tan gigantesca, ahora tiene un panorama más claro de lo que tiene que hacer en su vida. Que la primera reacción que tuvo fue tartamudear de la inseguridad que esto le generó. Pero es que no es para menos, vienes de una familia real. Ocurre algo que traumó tu vida, que te marcó y abrió otra etapa en tu vida que fue
una contraparte totalmente distinta a la vida que estabas acostumbrado. Y ahora ocurre otro suceso también que marca tu vida. Evidentemente eso cualquiera lo dejaría en shock. Yo ahora entiendo por qué tartamudeó Moisés. Porque fue algo muy impactante, fue algo muy sorprendente. Y ese tartamudeo lo que demuestra es esa inseguridad. Y no es para menos. Dios le pide que represente a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le pide hablar, es decir, se convierta en su canciller. Ahora entiende mejor que lo que él aprendió a nivel de política y de diplomacia le iba a servir ahora. Ahora usted se da cuenta que él ya estaba siendo formado para representar, quizás, porque posiblemente no iba a ser, aunque era la hija, aunque era el hijo de la hija del faraón, es decir, era el nieto del faraón, quizás no iba a acceder directamente al trono, pero podía tener funciones políticas importantes también dentro del alto gobierno de Egipto, como por ejemplo ser un canciller, ser un vocero real. Era posible. Ojo, aquí no lo dice la Biblia, pero recuerda que estamos evaluando todas estas situaciones. Entonces aquí Dios le pide, ahora tú vas a ser mi vocero, tú vas a ser mi representante, tú vas a ser mi canciller. Le pide que confiara en quién es Él, más que en sus traumas del pasado, más que en sus limitaciones. Confía, yo soy el que soy. Entonces, ¿qué estaba Dios formando aquí en esta parte ahora con Moisés? Número uno, dependencia total. Ya no dependencia de las divinidades paganas de Moisés, sino dependencia en el único Dios verdadero. Algo muy importante y que ocurre acá, y es que Dios restaura la identidad de Moisés. Él tenía una identidad de sí mismo propia de todas sus experiencias anteriores, de todo el conocimiento adquirido, de dónde se formó y de dónde creció. Todo eso define la identidad de una persona. Él se va al desierto y quizás internamente hubo un conflicto, gran parte de él, desde que ahora quién soy yo. Yo sé que soy un hebreo porque ya descubrí la verdad, pero fui adoptado por la casa real, no por cualquier casa de cualquier faraón, sino directamente por la hija de Egipto, del faraón, pero ahora yo estoy aquí como exiliado. O sea, hay un conflicto interno porque él no se hallaba todavía. Dice, pero ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo? Y resulta que esa pregunta estaba por responderse aquí en este punto, porque todo lo que él estaba viviendo, todo lo que él estaba atravesando, para poder llegar a este punto, de que ya no es el asesino fugitivo, porque esa fue la última impresión que él tuvo, esa fue la última impresión que él dejó. Ahora es el libertador enviado por Dios, es el líder del éxodo. Es el representante del Dios Todopoderoso. Eso definió, afinó la identidad de Moisés. Algo muy importante. Confianza obediente. Dios le enseña a obedecer aun cuando él no se sienta capaz. Aprendió a obedecer aun cuando no se sienta capaz o cuando no entienda. Entonces definitivamente que Dios nos llama a los listos. Dios hace listos a los llamados. Fíjese cómo Dios viene trabajando y Dios viene haciendo en la vida de Moisés. Bueno, empieza ahora la otra etapa de Moisés que no debió haber sido nada fácil y sencillo, tomando en cuenta lo que ya acabamos de decir, la última imagen que dejó en Egipto. ¿Cuál fue? El asesino fugitivo. Ahora Dios le dice, anda a Egipto y le vas a decir al faraón que deje ir a mi pueblo. Ahora él entiende que humanamente hablando no tuvo que haber sido nada sencillo, a pesar de que ya estaba conociendo a Dios, de que sabía que Dios lo estaba respaldando, de que ya tenía el propósito mejor de su vida, pero tienes que aceptar una realidad que se quedó en el pasado y que le tocaba confrontarla. Eso tuvo que vivirlo Moisés.
Eso no se borró de la historia, eso quedó allí. Eso ahora lo encontramos a partir de Éxodo 5, del capítulo 5, prácticamente hasta el capítulo 12, que es cuando se terminan las plagas y él sale. Es esa etapa ahora de regresar hacia atrás un momento, pero con una intención, con una identidad y con un propósito más claro y más definido. Yo puedo entender aquí a Moisés porque yo viví un proceso en la que no se me hizo fácil. La primera vez que salí de mi iglesia, donde Dios prácticamente Dios me había formado una parte de mi vida, ¿no? Donde se me predicó por primera vez el evangelio. Pero por raíz de mi matrimonio, pues yo no salí en buenos términos de allí, y digamos que así como Moisés tenía la sombra de ese pasado por ese momento que lo persiguió por un tiempo y tuvo que regresar a afrontarlo porque Dios lo mandó, a mí literalmente Dios también me hizo regresar a ese lugar con una posición distinta, con un objetivo más claro, pero teniendo que afrontar la imagen de eso que ocurrió y que yo sabía que no me lo iban a decir de la boca para afuera, pero me lo iban a decir con sus actitudes, me lo iban a decir con sus miradas, me lo iban a decir: tú eres esto todavía, tú hiciste esto, lo otro. Y tener que afrontar esa realidad, yo lo tuve que pasar. Así que yo puedo entender a Moisés en eso. Entonces, ahora usted entiende acá que a él le tocó hablar ante el faraón ¿cuántas veces? Repetidamente. Dios usó el vínculo que había todavía entre ellos, porque recuerda que él seguía siendo hijo adoptivo de la casa real. Usó todas estas situaciones primero para que él pudiese llegar a Egipto y tener acceso al alto gobierno de Egipto. Tuvo que aprender a manejar la frustración del pueblo cuando la situación empeora, porque recuerde que 10 veces el faraón dijo sí, después decía que no, sí, después otra vez decía que no. Cuando lo apretaba, cuando el sufrimiento venía, el faraón otra vez decía: no, pero es que igualito, yo soy el faraón, aquí no se hace lo que el supuesto Dios ese yo no conozco, aquí se hace lo que yo diga. Y otra vez para atrás. Mantener una postura firme cuando parece que Dios no responde. Tuvo que interceder por Israel. Administrar el proceso de salida y preparación de la Pascua. Fíjense que todas estas habilidades ahora él las tuvo que poner en práctica, pero con un carácter maduro, con un templo espiritual desarrollado. Y ahí la diferencia. ¿Qué estaba Dios afinando en la vida de Moisés? Porque no es que Dios dejó de pulir, de forjar en la vida de Moisés. Dios continuó forjando en la vida de Moisés. Recuerda, perseverancia, 10 plagas, 10 pruebas, 10 negativas. Deja ir a mi pueblo. No, Dios mandaba la plaga para atrás, Moisés. Yo le decía: anda otra vez y preséntate, volver a echar el viaje. 10 veces. ¿Eso se llama qué? Perseverancia. Consistencia. Algo que muchas veces nos falta a nosotros los cristianos. Consistencia. Perseverancia. Hay una falsa realidad espiritual que se han creado los evangélicos, no sé de dónde saber cuál es la supuesta postura doctrinal de esto que voy a mencionar, porque yo aquí no veo eso. Dice: bueno, si es de Dios, eso se va a dar, pero insinúan de una manera implícita que se va a dar a la primera, porque es de Dios. Pero aquí yo no veo que se dio la primera. Aquí se dio a la 10ª. Y era de Dios desde la 1. Y muchas veces nos pasa así en la vida. No, pero es que yo vi que esto era de Dios, Dios me manifestó que esto es de Dios, pero no entiendo por qué no se me ha dado. Y ya llevo 2 veces. Síguelo haciendo, insiste, persiste hasta que se dé. Moisés no sabía cuántas plagas eran. Él se enteró después, que fueron 10 plagas. Pero desde un inicio no. Él desde un inicio solo sabía que el faraón se le iba a resistir porque Dios se lo dijo. Pero Dios no le dijo: mira, él te va a resistir 10 veces, no te preocupes. No se lo dice por ningún lado. Así que otra cosa que era acá, Dios estaba puliendo en él, que le iba a ayudar mucho para con el pueblo: dominio emocional.
Aprender a procesar sin reaccionar impulsivamente. Repito, dominio emocional, o vamos a adaptarlo más a un fruto del espíritu que es tan relevante y tan importante que muchas veces pasa como desapercibido, porque siempre hablan del amor, de la fe. Luego, si Dios lo pone en la misma línea, porque ninguno está debajo del otro, todos están en la misma línea, es porque es importante y es valioso. Templanza, dominio propio, que es aprender a procesar sin reaccionar, sin contestar impulsivamente. Recuerden que él fue una persona impulsiva y por eso él dice luego que fue una de las personas más mansas de la tierra. Mansa. Y yo creo que Dios usó mucho a las ovejas durante ese tiempo que estuvo en Madián, porque no hay animal más manso que el cordero, que la oveja. Por algo a mi Señor se le compara con el cordero. Él tuvo que aprender de tanto observar, pasando todo el santo día desde que se levanta hasta que se acuesta, rodeado de ovejas, de cordero. Ver cómo reaccionan, ver cómo se comportan, ver que no es un animal agresivo, ver que no es un animal vengativo, como si lo es el chivo, como lo decía acá. Y eso lo usó Dios para pulir en él esa parte de su carácter que era necesario forjar, fundir, moldear, aprender que no tenía que actuar por emoción, que tenía que actuar simplemente por obediencia a lo que Dios dijo. Esto es fundamental. Y más en esta parte tan crítica, que era el proceso de salida de Egipto, que no fue rápido, que no fue fácil, que fue sufriente. Entender algo muy importante para Moisés dentro de su propósito y dentro de su liderazgo, que liderar no es complacer al pueblo, es obedecer a Dios. A diferencia del liderazgo en el mundo el liderazgo busca complacer a las masas. Por eso que los políticos se guían mucho por las encuestas, por la opinión del pueblo. Por eso se comprometen con promesas luego que asumen el poder. ¿Para qué? Para generar credibilidad y confianza, para que lo sigan apoyando, para que en las próximas elecciones pues le sigan dando el voto. O sea, ellos se preocupan mucho por la opinión del pueblo, por mantener agradado al pueblo. Ese concepto de liderazgo aquí no aplica. Aquí no. Aquí se trata de obedecer a Dios, aunque al pueblo quizás, porque no lo entiendan, porque no lo ven, no le guste. Ahora entramos de verdad, Éxodo 14. A partir de Éxodo 14, ya en este punto, pues el pueblo prácticamente ya salió, están siendo perseguidos por los israelitas, pero prácticamente están a las puertas del desierto. De ese tiempo que ya usted sabe que, aunque la Biblia dice que no era corto, terminó siendo bastante largo, pero no, Dios no lo quería que fuera corto. Esa etapa ahora de Moisés, del liderazgo de Moisés. Y de verdad yo le voy a decir una cosa, esa fue una etapa de un liderazgo muy desgastante, muy demandante, que yo creo que más de uno hubiese tirado la toalla. Yo creo que más de uno hubiese dicho, no señor, ponte a otro, ya llévame. Esta gente son muy cabezones, son demasiado rebeldes, son demasiado tercos, testarudos, idólatras todavía, por eso dije que era un pueblo muy infantil. Y especialmente esa etapa que es la más difícil de los padres, donde más paciencia hay que tener, donde más amor hay que aplicar, donde más dominio propio hay que tener, donde más hay que, de parte nuestra, poner un extra grande. ¿Por qué? Porque también es una etapa de formación, que eso va a repercutir en la vida de una vez que crezcan. Se convierten en adultos y forman hogares. Pues espiritualmente, digamos que hay una analogía allí en el mismo sentido. Y fue una etapa de mucho desgaste, pero fue una etapa donde prácticamente Moisés alcanzó un nivel de madurez ejemplar, de verdad, de inspiración para todos nosotros. ¿Y dónde Dios lo hizo madurar mucho más acá? Porque aquí empezaron muchas crisis. Muchas relaciones tensas entre Dios y el pueblo, y en el medio estaba Moisés.
como mediador. De verdad, situaciones bastante críticas. Tenía que guiar a más de 2 millones de personas, usted lo sabe. Tenía que resolver quejas, insatisfacciones constantemente. Tenía que ser juez, profeta, pastor, consejero, estratega, militar. Porque recuerda que ellos pasaron por un lugar y tuvieron que luchar. Pero ese conocimiento él lo tenía, porque recuerda que él fue preparado en las artes militares por Egipto. Pero mire todo lo que él tuvo que ser en un punto, sobre todo al principio. Después vino la parte que su suegro le recomendó con personas que te ayuden con el pueblo y todo aquello, pero al principio él lo tenía que hacer todo. Tenía que administrar los recursos, el agua, la comida, la ruta, poner un orden civil, interceder por el pueblo cuando merecía juicio. Y quizás en lo humano, sí es verdad, el pueblo merecía juicio, pero con todo eso él tenía que interceder. De verdad que el liderazgo de Moisés fue muy desgastante, fue muy demandante. Crisis por aquí, crisis lo otro, que la tribu tal, que la familia tal, que el jefe tal, que ahora viene este, que ahora viene lo otro, que el levita tal, que tiene un problema que... Wow, de verdad que en ese punto yo admiro a Moisés, lo admiro. Y encima de todo eso tenía que escuchar a Dios y transmitir fielmente el mensaje. Yo honestamente en lo humano ahora entiendo por qué las primeras tablas él las rompe. Porque solamente vemos la indignación de él en el momento, cuando Dios le dice que baja y él ve todo, la cuestión cual becerra, todo aquella cosa. Pero usted tiene que entender que hay un desgaste emocional en la vida de Moisés, un desgaste espiritual, por lo que ya yo le estoy explicando, le estoy mostrando. Y todo esto suma. Explotó Moisés. Tampoco estoy justificando que haya roto las tablas que Dios mismo escribió con su mano, yo tampoco. Pero entienda la posición, por favor. Explotó. Como todo ser humano llega a un límite, explotó. ¿Qué está Dios aquí formando en medio de todo esto que yo le estoy mostrando y le estoy poniendo este cuadro? Compasión profunda. Recuerde que esta generación de israelitas muchas veces no estaba de acuerdo con Moisés, porque se quejaban de él y también se quejaban de Dios. Recuerde eso. Se quejaban de él, así que no estaban muy de acuerdo con su liderazgo. Y aún así Moisés tenía que tener una compasión profunda, misericordiosa, benevolente por ese pueblo, para orar y pedirle a Dios: Señor, ten misericordia, no lo destruyas. ¿Qué van a decir las demás naciones de ti? Ahí había honestidad. ¿Por qué tú crees que él aparentaba delante de Dios? Tú sabes que delante de Dios nadie puede ser burlado. Ni usted, ni yo, ni nadie puede engañar a Dios. Así que era un clamor genuino de parte de Moisés. Tenía que aprender a ejercer el liderazgo con firmeza, sin sentimentalismo, sin emocionalismo, sin que le importe el qué dirán. Algo que yo tuve que aprender y entender. Aquí yo entiendo a Moisés. Cuando a mí me tocó retornar por segunda vez, yo tuve que de paso no fue un tiempo corto, fue un tiempo más o menos larguito, afrontar el qué dirán aquellos que tenían esa imagen ya vieja de mi persona. Que eso no me afectara y no me importara. Su fe creció en cada una de las crisis. ¿Sabe por qué? Porque cada una de las crisis en el desierto, cada uno de estos momentos que la Biblia describe que fueron confrontativos, donde hubo una crisis, donde hubo una hostilidad y Moisés estaba en el medio, ya sea porque se quejaban contra él o contra Dios, y Moisés estaba allí, él tuvo que desarrollar su fe. Porque eso se convirtió en un laboratorio donde él dependía completamente del Señor. Completamente. Tuvo una madurez y una responsabilidad espiritual también que Dios le estaba formando. Para cargar el peso de este pueblo sin que eso lo hiciera perder su corazón. Sin que su corazón se desviara. Sin que él no amara más al pueblo que a Dios, sin que él no amara más el cargo que a Dios, sin que él no amara más el liderazgo que a Dios, sin que los títulos lo envanecieran. Entonces aquí podemos ver que la madurez de Moisés no llegó en el Sinaí con las tablas, cuando Dios se la dio. Llegó en los miles de pequeños problemas durante todo el camino y durante su estancia en el desierto.
asumirla y que eso te va a permitir a ti y a mí entender mejor lo que Dios hace en nuestra vida. Que Dios forma el carácter no en un evento puntual, sino en un proceso largo, doloroso quizás, pero necesario. Fíjese, el tiempo que él pasó en Madián como pastor de ovejas y el tiempo que él pasó luego otra vez en el desierto, pero como líder del pueblo. Si usted suma este tiempo y este otro tiempo, usted se va a dar cuenta que de los 120 años de Moisés, más o menos que él vivió, unos 80 años, en 80 años, en 2/3 de su vida, o sea, más de la mitad de su vida, Dios estaba formando su carácter para que pudiese alcanzar y lograr cumplir el propósito de Dios en su vida. Yo sé que muchos van a saltar y en sus mentes me lo están pensando ya, pastor, pero usted sabe que él no entró a la tierra prometida. Él no entró, es verdad. Ojo, eso era parte del propósito, no era todo el propósito de Dios con la vida de Moisés. Porque recuerden que también era el que él escuchara la voz de Dios y le transmitiera el mensaje fiel, que él recibiera la ley y se lo diera al pueblo, que él recibiera el diseño del tabernáculo y se lo expusiera al pueblo. Es decir, todo eso formaba parte de la vida de Moisés, del propósito de la vida de Moisés. No era solamente llevarlo hasta la tierra prometida. No se queden solamente con una parte de la torta, tienen que mirar toda la torta. Entonces, Moisés sí cumplió con el propósito de Dios en su vida. Que le faltó ese punto en particular, está bien, es cierto, ya sabemos que él entró. Pero no podemos decir que él no cumplió con el propósito de Dios en su vida. Eso es totalmente falso. Es un error verlo así. Entonces, ¿dónde lo vemos? Deuteronomio 34. Cuando usted va a Deuteronomio 34 en ese contexto, no lo estamos leyendo todo porque básicamente son contextos muy amplios y muchas de estas historias se las sabe, usted luego la puede repasar en su casa. Yo solo estoy dando los pasajes como referencia en las que me estoy basando. Usted puede leer completo todos estos contextos. Entonces, en Deuteronomio 34 pues, es el pináculo de la vida, ¿no? El punto final de la vida de Moisés. Y si bien es cierto que es donde precisamente dice que él vio la tierra prometida, que ojo, no le fue dicho a él esa promesa, se la fue dicho a sus antepasados. Ojo con eso. Pero él sí cumplió. Él cumplió el propósito de Dios para lo que Dios lo había llamado. Miren, formó una nación. Él tenía experiencia en liderazgo, en administración, en entender cómo funciona una nación. Lo hizo con la nación de Israel. Sacó a estos esclavos y los convirtió en una nación. Modeló un liderazgo basado en la obediencia a Dios, un gobierno teocrático, no un gobierno monárquico. Recuerden que ese era el diseño que Dios quería para ellos. Eso ya después cambió cuando vino Samuel y Saúl y todo aquello, yo sé. Pero aquí en este punto, Dios quería que ellos tuviesen un gobierno monárquico. Él lo instauró y enseñó al pueblo a cómo funcionar bajo ese sistema. Él tenía que entregar la ley, el nuevo sistema de adoración por el cual se iban a regir, que no tenía nada que ver con lo que habían aprendido durante 400 años en Egipto, cultos paganos, falsos dioses, todo ese sistema atrás. Esto es lo que Dios tiene para ustedes. Eso lo hizo Moisés, eso era parte del propósito para su vida. Le tocó discipular, a enseñar a Josué. Era a la siguiente generación, es una responsabilidad que tenemos todos. Una generación tiene que enseñar a la que sigue. Eso lo hizo él. Y si bien es cierto que no entró, pero condujo al pueblo en la dirección, en la frontera donde se tenían que ubicar para llegar a esa tierra prometida. Entonces, bajo estos puntos, él, dígame usted si cumplió o no cumplió el propósito de Dios. Por supuesto que lo cumplió. Definir el propósito de Moisés simplemente porque no entró a la tierra prometida y decir entonces que él falló o insinuarlo de forma indirecta es un error. Es un error. Entonces Moisés fue forjado durante más de 80 años. Y usted y yo estamos aquí, llevamos 20 y ya nos sentimos como que, ay Señor, ¿qué vas a hacer tú con mi vida? Siento que no estás haciendo nada. No,
está haciendo mucho más bien. Y si tomas en cuenta que en los últimos tiempos los tiempos se han acortado, pues Dios está trabajando en ti y en mí más rápido también. Más rápido. No va a durar 80 años porque posiblemente no vas a vivir 120 como Moisés. Así que lo tienes que hacer en menos tiempo. Pero sí, Dios lo está haciendo. Dios está trabajando en nosotros, en ti y en mí. Definitivamente. Entonces, Dios no lleva a nadie a un propósito grande sin prepararlo en responsabilidades pequeñas, incómodas, injustas y aparentemente irrelevantes. Fíjense, vamos a hacer un resumen de la vida de Moisés. En Egipto aprendió habilidades. En Madián empezó a forjar su carácter espiritual. En la zarza recuperó su identidad. Ante Faraón empezó a desarrollar su liderazgo. Y en el desierto alcanzó madurez. Mire lo que Dios hizo en la vida de Moisés. Nada se desperdició, nada fue casual, todo formó al libertador de Israel, al libertador del éxodo. Entonces Moisés fue forjado y no fue improvisado, así como lo vimos la semana pasada con José. Lo mismo ocurre con tu vida y está ocurriendo con mi vida, solo que no hemos sido capaces de verlo, de entenderlo, de percibirlo de esta forma. Esto debería quitar un gran peso de ansiedad, de inseguridad hacia el futuro y en el presente también, de tu vida y de la mía y de la iglesia y todo aquel que escuche este mensaje, lo que yo le pido al Señor. Porque definitivamente que estamos siendo forjados a la imagen de Cristo para glorificar al Padre según el propósito divino que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor, porque tú nos estás mostrando que tú forjas nuestro carácter, que tú no estás absolutamente en nada improvisando, ni siquiera con las actividades diarias que sean irrelevantes, seculares, injustas, cotidianas, que podemos estar sufriendo, viviendo en nuestra jornada laboral, en lo que tanto nos dedicamos todos los días, ya sea porque por necesidad lo estamos haciendo o sea por pasión, y es indistinto, Señor. Tú tienes un plan definido con eso y en medio de eso para tu gloria, Señor. Padre, que este mensaje sea de bendición para tu iglesia y que le pueda sacar el máximo provecho, Señor. Amén.